alabada sea la mano. Había otros en otras iglesias, en otras denominaciones cubanas que estaban siguiendo también este camino Claro, penoso y recompensante. Por claro. ejemplo, pienso en la iglesia Sí, presbiteriana con Sergio Arce, con la confesión de fe. sí. Ahí ya después significó involucrarnos en el movimiento ecuménico. Entonces, al involucrarnos en el movimiento ecuménico, era encontrarse con Raúl Fernández Ceballos, Exacto. Un que pionero, es el pionero, es el que más sufrió de todos, sí. porque los epítetos más duros que ha lanzado la iglesia institución contra un revolucionario cristiano fue con él. Sí. De aparecer él, de venir y otro decir, mira, ahí viene el Judas. Sin embargo, fue tan importante para tanta gente que estaba buscando un camino al mismo principio de la Claro. revolución. Entonces a Raúl Fernández Ceballos hay que añadir a Rafael Cepeda. Martiano, Sí. Y con Rafael Cepeda, que fue el hombre que le dio a la iglesia cubana, así puedo decir, a la iglesia cubana, junto con Cintio Vitier, es el dúo inseparable de los que supieron interpretar a José Martí desde un sustento de evangélico, de fe cristiana, que nos enamoraba, de un Martí que en la República no lo pudimos descubrir. Descubrimos a Martí desde una óptica cristiana a partir de la Revolución, gracias a la obra de Cintio Vitier y a la obra de Rafael Cepeda. Y ahí entra Arce, Sergio Arce, mi amigo, mi hermano, mi compañero, realmente es una de las personas que la inmensa mayoría de los cristianos revolucionarios tenemos que agradecerle, con su pensamiento atrevido, profético, pero muy firme, que nos ayudó ya a establecer no solamente la base bíblica y teológica, sino cómo aplicar eso en la acción pastoral de la iglesia. Ya cuando llegamos ya a esta etapa coincidió con la llegada a Marianao. Marianao, al mes de estar allí, llorábamos por Colón. Es la iglesia donde en ese momento, 1971, se habían ido cerca de 250 personas para Estados Unidos. Y en el barrio la conocían como la iglesia de Johnson. Así mismo, la iglesia de Johnson le pusieron los vecinos. Cuando llegamos, lo primero que hicimos Clarita y yo fue ir a la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución y decirle, aquí estamos y queremos participar. Y Caridad, que todavía vive, pues nos dijo, ¿cómo que no? Y ahí nos dio la primera guardia. La primera guardia no la podemos olvidar. Me tocó con un compañero militar que la primera pregunta así que nos lanzó, ¿y ustedes qué hacen aquí? Dile, no, aquí estamos haciendo guardia. Y entonces empezamos el recorrido y aquel hombre me agarró y me empezó a echar una filípica, atea y materialista del más fino marxismo dogmático y recalcitrante. Y me agarró y dale. Cuando él terminó le dije, no, yo creo que usted se quedó chiquito. Le voy a hablar todavía mucho más para que usted tenga más argumentos sólidos en toda esa evaluación que usted hace. Y le metí una crítica revolucionaria a la religión, que se quedó frío. Y entonces, posteriormente, el hombre se fue del país. Y nosotros nos quedamos aquí. Esa fue la experiencia, pero a partir de ahí ya los vecinos empezaron a cambiar y la iglesia también. eso te iba a decir, la iglesia de Marianao, la iglesia de Benecer, de donde por cierto te acabas de jubilar como pastor, es una iglesia que está insertada en un barrio fundamentalmente obrero, con una fuerte presencia de personas negras. Cambió la iglesia para parecerse más a su barrio. Yo creo que la primera acción significativa que hicimos
fue que frente al templo la acera estaba destruida y ya algunas personas se habían caído y eso. Y en aquel tiempo había un proyecto en el municipio que uno podía, le daban el cemento, le daban arena, piedra, y entonces los vecinos debían hacer la acera. Entonces yo hice todas las gestiones y un día se apareció un camión con 200 sacos de cemento. Y llegaron allí los vecinos, me preguntaron, ¿y dónde se va a guardar el cemento? Dile, aquí en un salón de la iglesia. ¿En la iglesia? Dile, sí, en la iglesia. Y allí lo guardamos. Y entonces empezamos ahí, yo empecé solo a romper toda aquella acera y a mandar con algunos hermanos de la iglesia. Y los vecinos todavía estaban erizados, ¿no? Como quien dice, lo de esta gente se pega, ¿no? Era como algo infeccioso, ¿no? Pero eso yo no le hacía caso y empezamos a romper la acera y a echar. Ya cuando habíamos caminado un tramo, entonces los vecinos empezaron a acercarse. Y entonces llegamos a terminar todo aquello. Y en eso hubo algo así como, hubo algo nacionalmente, que mandaron a pintar toda aquella parte allí de toda la cuadra nuestra. Y entonces el vecino de al lado era el que tenía que dar la pintura. Y cuando llegaron al templo, del municipio vino la orientación que al templo ni a la casa pastoral se le podía dar pintura. Y ahí fue un gesto que nunca olvidaré. Los vecinos le dijeron al partido, si no le dan pintura al pastor, a nosotros tampoco. Y entonces efectivamente nos dieron la pintura. Y hubo algo lindo, ¿no? Cuando la puerta del templo era de un barniz que ya estaba, se descascaraba aquello. Y entonces yo empecé a rasparlo. Y vino un vecino y me dijo, no, pastor, esto es con un soplete. Hizo así aquello, lo quitó todo ahí. Y los vecinos me ayudaron a pintar el frente del templo y la casa pastoral. Y a los pocos días se reunieron y me dieron un diploma por el trabajo voluntario, creo. Era un diploma con la imagen de Che, por 500 horas de trabajo voluntario. Yo pienso que no eran 500 horas, pero me lo dieron. Ahí ya la vida fue otra ya. A partir de ahí ya la reconciliación con el barrio vino. La otra experiencia fue que la iglesia nuestra, en la obra bautista occidental, antes de la revolución, solamente había habido un pastor negro al principio y desapareció de la historia. Posteriormente no hubo ni mestizo. Había un pastor que era Antonio Hernández de Loyola, que había pedido ingreso al seminario por 25 años y nunca se lo dieron, porque el misionero entendía que las iglesias no querían pastores negros. Entonces la iglesia de Marianao era una iglesia blanca en un barrio negro. Y los 2 o 3 negros que habían en la iglesia, cuando yo empecé ya con una actitud pública a favor de la revolución y con una prédica distinta, se fueron. Es con la excepción de una familia de origen haitiano y otro diácono que después se fue de la iglesia, pero se quedaron ahí. Entonces un día en un culto de oración, Clarita y yo le dijimos a la iglesia, esta iglesia está en pecado, porque esta iglesia está en un barrio negro. Y aquí, el barrio no está aquí. Esta es una iglesia para otra gente. Y lloramos allí con la iglesia. Y a partir de ahí sucedió algo muy, muy significativo, ¿no? Se quemaron 3 casas. Eran 3 familias negras. Y una delegación que había ido por la iglesia me había dejado una ofrenda.
Y entonces vinieron los vecinos, como me habían visto allí en la acera y todo esto, me pidieron que ayudara. Entonces fuimos allá y alguien que era de la FARC consiguió arena, entonces yo conseguí cemento y otras cosas más. Y nos metimos allí para echarle la placa a las casas y todo eso, y lo hicimos. Cuando terminamos, se apareció el presidente del gobierno y otro más del barrio para decirme que la iglesia se había metido a hacer cosas que no le correspondían. Y entonces ahí empezamos a discutir un poco la cosa y ellos no entendían. Y entonces los vecinos se enteraron. Y los vecinos fueron allá y le dijeron, pero ustedes, cuando nosotros clamamos, ustedes no vinieron. Y el pastor vino. Ya el nombre de uno y de la iglesia comenzaba a caminar un poquito, ¿no? El asunto es que se apareció alguien del comité central del partido, al municipio. Y le dijeron, ustedes lo que tienen es que darle gracias a Dios, a Lenin, a Fidel, a quien ustedes quieran, por tener una iglesia como esa y un pastor como ese. Esa fue la obra de José Felipe Caneado, el que mandó a esa persona. A los pocos días se apareció el presidente del gobierno y me dijo, no, queremos que la semana que viene usted y su esposa a dar un recorrido por todo el municipio para ver lo que podemos hacer en conjunto. Entonces así comienza toda esta actividad en el barrio. Raúl, un momento importante de esta búsqueda de una relación de la iglesia de Marianao con la sociedad más general y también de una nueva práctica pastoral fue la fundación del Centro Martin Luther King. ¿Por qué la fundación y hasta qué punto el centro ha cumplido los objetivos que se trazaron tú y Clara al fundarlo? Bueno, en este proceso yo creo que es muy significativo que no solamente fue el pastor y la familia los que se fueron integrando al barrio y participando en la vida social, política, cultural de nuestro país y especialmente de ahí en el barrio de Pogolotti. En este proceso el acompañamiento de la iglesia fue y es un signo, para mí, el mejor aporte que pudiéramos haber dado a la iglesia cubana. Es decir, de que el pastor acompaña a la iglesia, pero la iglesia también acompaña al pastor. De esa experiencia en que la iglesia se fue involucrando en pequeños proyectos comunitarios, en el año 1984-85, ya teníamos una experiencia de relaciones internacionales con las iglesias negras de Estados Unidos, jornadas teológicas a la memoria de Martin Luther King. Y ya cuando yo terminaba de la presidencia del Consejo Ecuménico de Cuba por el año, que fue por el año 88, pero años antes, me visitó una persona de Alemania y me dijo que había posibilidades de apoyar proyectos para la construcción de centros ecuménicos. Y yo agarré la idea. Y entonces reunimos a la iglesia y la iglesia aceptó que transformáramos la casa pastoral, que era de madera, echarla abajo y hacer algo ahí. Y de esa manera logramos crear el salón principal y posteriormente lo que la gente le llaman el hotelito, ya con esa base material. Entonces reunimos a la iglesia y la iglesia acordó por unanimidad ponerle el nombre de Martin Luther King. ¿Por qué el nombre de Martin Luther King? Es un homenaje, si se quiere, al barrio. Y el hecho de que sea un pastor bautista negro, yo pensé que era también una identificación más con el barrio. Y también, sin duda alguna, era un reconocimiento a la figura de un hombre que unió su fe,
y su vocación en la experiencia de servir a su pueblo, identificarse con él y echar su suerte con el pueblo. Y personalmente la gratitud familiar de Clarita y la mía de haber sido una de las personas que contribuyó a buscar una acción pastoral más consecuente con la realidad en la cual estábamos viviendo. Entonces la iglesia acordó por unanimidad que ese fuera el nombre y el 25 de abril de 1987 se constituyó el Centro Martin Luther King. Empezó como un programa de educación teológica para los pastores y pastoras que se fueron los misioneros, se fueron los presidentes de obra y le agarraban a cualquiera y decían, tú te quedas frente de la iglesia, y no tenían ninguna preparación. Casi todos eran pastores humildes de iglesias pentecostales. Y ahí entonces organizamos Clarita y yo una especie de sucursal, una especie de filial del seminario de Matanza, algo así parecido. Y empezamos bueno, a dar formación bíblica, teológica y especialmente darle herramientas prácticas para la acción pastoral a las personas que acudieron. Llegamos a tener 40, 50 personas ahí. También en esa época fue muy importante la idea de ustedes de fortalecer el ecumenismo de base cubano. Claro, ese también fue un objetivo, ¿no? Ahí junto con la Iglesia Apostólica de Jesucristo y el Ejército de Salvación formamos un trío que conmovió los cimientos ahí eclesiásticos de toda esa parte de Marianao. Entonces el centro surge sobre dos pilares que constantemente yo lo recuerdo, ¿no? Que es la opción por la inspiración cristiana del Centro Martin Luther King, lo que significa que no somos una iglesia, pero la ética que nos mueve a nosotros es una ética evangélica, es una ética que está vinculada a la tradición judeo-cristiana, al profetismo hebreo, pero también al movimiento de Jesús de Nazaret. Eso está bien ahí establecido y esa ética, esa inspiración cristiana no entra en contradicción con la ética socialista, que está cimentada sobre valores comunitarios. Ahí nos damos las manos y caminamos. Esa es una opción y la otra es la opción por la revolución y por el socialismo. Eso yo lo recuerdo constantemente a los que van a trabajar y en todo lo que hacemos, que no podemos olvidar la roca el hueco de la roca de donde nosotros surgimos. Y surgimos sobre esas dos columnas, opción revolucionaria, socialista y opción de inspiración cristiana. Y esto sin contradicción. De tal manera que las personas que trabajan en el centro, que no tienen creencias religiosas, que no son gente de iglesia, pues se sienten bien. Es decir, que nunca la inspiración cristiana ha sido un elemento, diríamos, de división o de separación. Estos son de acá y estos son... No, somos una familia. Me consta. Sí. Ahora, yo creo que una de las cosas más significativas en la historia del Centro Martin Luther King es cuando nos reunimos por el año 92, 93, y entonces caracterizamos al centro por primera vez, ¿no? Como una asociación de inspiración cristiana macroecuménica y donde intentamos acompañar a nuestro pueblo de una manera profética a partir de, por una parte, de la educación popular y también de la inspiración cristiana de nuestro centro. A partir de ahí, yo creo que siempre tenemos que agradecer profundamente a Dios y también a Esther Pérez, a mi compañera entrevistadora, que fue la que nos conectó a nosotros con el movimiento de educación popular en América Latina. Y a partir de ahí la labor que ella hizo de traer a algunas personas a trabajar con nosotros y a la vez vincularnos a nosotros con toda esa red tan rica que hay en América Latina de educadores populares. De tal manera que hoy nosotros tenemos una red en todo el país y que próximamente nos vamos a reunir y posiblemente tengamos más de 350 colaboradores establecidos
en poquitas iglesias, porque no, la mayoría no son de las iglesias, pero sí de todas las, es decir, de lo que es la llamada sociedad civil cubana, partido, todo, vienen ahí a recibir estos talleres que son tan importantes. Y a eso unimos también el trabajo que realizamos con las iglesias, ¿no? En nuestros programas socioteológicos, solidaridad y también comunicaciones, son los programas que forman hoy nuestro centro Martin Luther King. Ya. Tú has compartido la labor de dirección del Centro Martin Luther King con tu labor como diputado. ¿Cómo fue tu entrada en el Parlamento cubano? Bueno, para mí fue una sorpresa, una sorpresa tan grande que cuando desde la CTC me llamaron para decirme en el año 93, final del año 92, 93, principio del 93, me llamaron para decirme que estaba como precandidato. Pedro Ross me dijo, bueno, ¿qué tú piensas sobre eso? Y le dije, no, yo no puedo decirte nada ahora. Y ahí empezó un proceso de consulta, ¿no? De conversar con Dios sobre ese tema, con la iglesia, con la familia. La experiencia con la iglesia fue una cosa muy emocionante, porque la iglesia estaba totalmente llena y yo le dije, sin mucho rodeo, le dije, miren, me han llamado de la CTC y me piden que yo acepte ser diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por acá, por el distrito nuestro de Marianao. Y la iglesia, como si ya todo estuviera preparado, los hermanos se pusieron de pie y empezaron a aplaudir. Y yo dije, bueno, aquí no hay, la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces acepté esa responsabilidad. Pero tengo entendido que también hubo otras personas del barrio de Pogolotti que te llamaron cuando se enteraron de la noticia. No, después de esta experiencia de la iglesia que ya, entonces un día me tocaron a la puerta y vinieron los vecinos. Un buen grupo de vecinos para felicitarme y decirme que tenía todo el apoyo de ellos. Puedo decirte que a Fidel le preocupó mi elección. Él pensaba de que con aquella especie de cultura un poco generalizada de ateísmo y de ver a los religiosos con ciertas dudas y reservas que podía afectar. Y hasta frente al templo se montó todo, hasta vino la seguridad personal y todo, de que Fidel iba a estar allí. Pero de inmediato tuvo que salir para Oriente a una tarea especial. Y bueno, dimos nosotros allí el acto. Y no hubo ningún problema, ¿verdad? Que realmente el apoyo fue significativo del barrio de Marianao, Los Pocitos, todos esos lugares me apoyaron. Y tuve una experiencia muy bonita porque vinieron, tú sabes que ahí en Los Pocitos hay un templo abacuá y en Pogolotti hay otro de los Yoruba. Y representantes de ambos lugares vinieron a verme y me dijeron, venga acá, reverendo, porque ya el reverendo ya se había extendido por ahí. Y me dijeron, reverendo, ¿y usted nos va a representar a nosotros? Dígole, no, sin duda de ninguna clase. Ustedes pueden tener la completa seguridad que ustedes van a estar en el mismo lugar que van a estar todas las personas del pueblo y también de nuestro medio religioso. Y el apoyo de ellos también fue significativo. La experiencia en el Parlamento me ha dado a mí la oportunidad de definir mi lugar allí y también mi responsabilidad. Si tú estás atento a los discursos que yo pronuncio en la asamblea, hay un orden generalmente, ¿no?, que es referencia bíblica, reflexión teológica y luego me meto en la política. No llego a patria o muerte porque eso no sería muy creíble para otros medios, especialmente internacionalmente. Pero esa es la cosa. Es decir, que a causa de mi fe, yo participo en la vida política. Y eso no elimina, ¿no?, de que tenga elementos marxistas, elementos martianos, elementos fidelistas, de Che, que también sustentan
mi posición política. Pero en la motivación última está mi identidad cristiana y mi vocación pastoral. Yo pienso que ese es un lugar donde yo puedo servir a mi pueblo a causa de la fe que tengo. Y esto hace que siento, ¿no?, que al igual que Eusebio Leal, ahora el compañero Castañeda, de los Yoruba, Arce, Marichal, Ofelia, Ortega, nos sintamos allí de una manera, es decir, sin contradicción. Tuve recientemente, un día, cuando fui a abrir el templo, me apareció un papelito por abajo de la puerta de un hermano pentecostal, muy amigo mío, que me pidió una entrevista. Entonces se la di. Entonces él llegó y con mucho rodeo me dijo: ay, pastor, usted sabe que yo lo quiero mucho a usted, pero estoy muy preocupado por usted, porque si el Señor viene y lo agarra en la asamblea, usted se va a quedar fuera. Entonces le puse la mano así, le di unas palmaditas y le dije: Juan, no se preocupe, que yo también estoy preocupado por usted, que el Señor venga y lo agarre en la iglesia. Has hablado de tu fe, has hablado de la fundamentación bíblica, teológica que siempre elaboras para tu participación política. ¿Por qué no hablamos un poquito de por dónde anda ese pensamiento bíblico teológico tuyo en la actualidad? Hay algunas frases que quisiera decirte y que tú me las comentaras. Por ejemplo, has hablado varias veces en el curso de esta entrevista de profetismo, de la importancia de la profecía. Me gustaría que hablaras de qué entiendes por profecía. Has hablado también de cómo ser iglesia hoy. A lo largo de tu vida es un tema que ha sido importante. Bueno, cómo ser iglesia hoy. Hay una frase que repites con frecuencia que es esperanza contra esperanza. Es una frase de la Biblia y sé que tiene que ver con tus ocupaciones, con tus preocupaciones actuales. Y por último, utilizas mucho la idea de conversión a lo humano. Entonces, estas 4 cosas me gustaría que las comentaras como tú quieras. Esperanza contra esperanza. Es un texto un poco enigmático, porque uno suelta la expresión y da la impresión de que eso no hay quien lo arregle, que eso no hay quien lo entienda, ¿no? Pues tener esperanza contra esperanza. Eso me obligó a ir a estudiar un poco el tema de la esperanza en la Biblia. Y entonces choqué con ese texto que está en la carta a los Romanos del apóstol Pablo, y donde él sitúa la experiencia de Abraham. Según el texto bíblico, Abraham tenía ya más de 90 años. Y Sara, según ella misma había dicho, había perdido la costumbre de las mujeres. Es decir, que ya había pasado lo que hoy llamamos la menopausia. Y entonces Dios le dice a Abraham: vas a ser padre de multitudes. Y eso era, en cierto sentido, una burla en esa situación, ¿no? Entonces, en esa situación donde no hay ninguna condición que pueda alimentar el creer, el tener fe, el tener esperanza, es cuando Pablo dice que debemos recordar la fe de Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. Y entonces entendí el mensaje. Es decir, que a veces en la vida personal, familiar, en la vida de nuestro país, en varias ocasiones, hemos estado en una situación donde uno parece que el túnel es totalmente oscuro, que no hay un rayito de luz por ninguna parte. Entonces eso ha sido lo que ha alimentado lo que yo llamo la terquedad de la esperanza. Es decir, la resistencia a no caer en el nihilismo, en no caer en el derrotismo, en el pesimismo,
en, en el sálvese quien pueda, en no creer en nada y pensar de que aquí lo que hay que darle la patada a la lata, que ya no hay más nada que hacer. Aún así, uno puede tener esperanza y aferrarse, pero no aferrarse dogmáticamente ni fanáticamente, sino sentir que desde lo más profundo de nuestro ser hay un reducto que se resiste a bajar la guardia, como decimos nosotros, y seguir creyendo, tener fe y pensar contra viento y marea que lo mejor siempre está por delante. Y esa es la idea que en este tiempo he tratado de no solamente de reflexionar, sino de comunicar y tratar de con otras personas alimentarnos mutuamente, ¿no? En este momento que vive el mundo y que vive también nuestro país. Ese es un tema. El otro tema que tú has señalado es una especie de crítica profética a la religión. Hay un texto en la Biblia donde el profeta, creo que es Oseas, critica a Israel, ¿no? Y entonces al Israel de la Biblia, que también es conocido como Efraín, y dice, Efraín es como una torta no vuelta. Para eso hay que ser cocinero para entenderlo. La torta no vuelta es cuando tú pones una croqueta, una tortilla, cualquier cosa, y la quemas por debajo, pero por arriba está cruda. Y el profeta usa eso para denunciar la falsa religiosidad de aquellos que son intachables desde el punto de vista religioso, que cumplen todos los ritos, las ceremonias, el catecismo, las clases bautismales, y entonces se achicharran en eso, digo yo, es decir, se saturan de eso, ¿no? Pero la parte de las relaciones humanas está cruda, no hay participación. Eso recientemente en Paraguay, donde me pidieron que clausurara el taller de fe y política, me salió así, que a veces pienso que lo que el mundo necesita no es más religión y menos conversiones a la religión institucionalizada, que lo que hace falta hoy es conversión al humano. ¿Qué cosa es la conversión al humano? La conversión al humano es, yo te diría, para ponerte el ejemplo, ¿no? El ejemplo de Fidel, que estuvo en colegios religiosos, pudo haber sido religioso. Sin embargo, no hubo una conversión a los religiosos. Sin embargo, él, un hijo de noble cuna, de riqueza, de propiedades, de todo eso, el hombre renuncia a todo eso y se mete a revolucionario para tratar de lograr una sociedad más justa y más humana. Esa es conversión humana. Pienso en Martin Luther King, que era un pastor tranquilo de su iglesia, predicando los domingos, dando cultos de oración, visitando, todo eso. Y hasta el día, ¿no?, en que una obrera negra cansada de trabajar se sienta en un ómnibus, entra un blanco y le dice, bájese, póngase de pie, que eso me corresponde. Las leyes de la segregación planteaba eso. Y Rosa Parks se negó. Y ahí la llevan y la prenden. Y ese pastor de vida religiosa casi totalmente integrado a ella, se convierte al humano. Esa mujer es lo que Dios usa y ese hombre se transforma. Y es el Martin Luther King que hoy conocemos. Te pudiera hablar de Che también, de Oscar Arnulfo Romero, ¿verdad? Un arzobispo que la derecha política y también la derecha religiosa lo colocan allí porque era el hombre que cuadraba. Es un hombre conservador. Él mismo se confesaba conservador. Conservador, pero cuando le matan a un sacerdote amigo de él y entonces él va y ve que las familias de campesinos llorando con sus muertos, entonces ese hombre
deja de ser el clérigo ese tradicional y se convierte en lo humano. Entonces yo creo que la conversión al humano es poner la realidad humana, las necesidades de los seres humanos, de la naturaleza, de la creación, ponerlo en la agenda. Y en el caso de Óscar Arnulfo Romero, de Martin Luther King, de Cámara y otros, cuando se convirtieron al humano, es cuando más cerca estaban de Dios. Es decir, que entregarse a la vida por construir una sociedad más justa y más humana, no te aleja de Dios, sino que te da la verdadera espiritualidad para seguir en eso. Así sería entonces ser iglesia hoy. Ser iglesia hoy. A mí me preocupa el silencio de las iglesias. Cuando hace unos días estaba frente a Fidel, y ya cuando él se retiraba, que le pasó la mirada a todos los que estábamos delante, me parecía recordando las palabras de Jesús. Si ustedes callan, le dice a la gente de la iglesia, si ustedes callan, las piedras van a clamar. Y si la iglesia hoy no hace el reclamo de paz, por la paz y por la justicia que las iglesias deben hacer, tanto protestantes como católicas, Dios va a levantar otras voces. Y yo creo que Fidel es la voz profética de este tiempo. Y en ese sentido me alegra y acompaño. Y a la vez trato por medio de la prédica, por medio de nuestras relaciones, también que las iglesias asuman el ministerio profético, que no es otra cosa que anunciar los signos del bien, de la voluntad de Dios que se dan en la realidad de los seres humanos, anunciar eso y hasta celebrarlo, pero también denunciar todas aquellas cosas que limitan las posibilidades del ser humano. El profeta no es un adivino. Es la idea que a veces las personas tienen, de que el profeta es el que mira el futuro y entonces lo describe. Eso no es así. El profeta es el que penetra la realidad con su reflexión, con su pensamiento, con su meditación, y va a las causas que originan las manifestaciones del bien, pero también las manifestaciones del pecado, es decir, las manifestaciones del mal. Y ese mal, ese pecado, ellos lo concebían no como una cuestión personal única y exclusivamente, sino también el pecado que se estructura en la sociedad, en leyes, en intereses, y que crea el desajuste que estamos viviendo hoy. Entonces el profeta es el que percibe, y cuando está convencido de lo que percibe, entonces siente la necesidad de proclamarlo, de decirlo, y de crear un sentimiento en la gente, por una parte de buscar la potencialidad del bien que hay en el ser humano y ponerlo a favor del bien. Pero también denuncia las raíces y las consecuencias de ese pecado que se estructura en la sociedad. Eso es lo que te puedo decir con relación al ministerio profético. Yo creo que la iglesia necesita recuperar el ministerio profético. Y me alegra, ¿no?, la labor que hace Fidel en ese sentido. Por otra parte, quisiera terminar diciendo una palabra sobre cómo veo la realidad cubana hoy. Como pastor y como ciudadano, como diputado, estoy, como todos los cubanos, muy atento a todo este proceso que se ha anunciado de reorientación de la economía y la vida social y política del país. En eso estoy de acuerdo. Es decir, estoy de acuerdo que hay que cambiar todo lo que debe ser cambiado y hay que reorientar las cosas y ponerlas por un camino donde al fin nosotros podamos tener una base económica que sustente la calidad de vida de nuestro pueblo.
Ahora bien, ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que toda esta reorientación, que es como se le llama, que está en proceso, desde mi punto de vista pastoral y ciudadano, que es la misma cosa, yo creo que también toda esa reorientación tiene que ir acompañada sobre la base de valores éticos, morales y espirituales. Cuando yo hablo de valores éticos, morales y espirituales, siempre he estado bien claro que estas cosas necesariamente no tienen que ser religiosas. Hay valores éticos, morales y espirituales que los religiosos sustentan y los practican a su manera, pero los valores no tienen apellido. Y la espiritualidad, como dice Frei Beto, antes que aparecieran las religiones, ya existía la espiritualidad. Y yo, desde mi posición como diputado, como pastor jubilado y todas las oportunidades que tengo, trato de unirme a las personas que estamos soplando y que soplamos para que esos valores estén presentes en todo lo que hagamos. Y creo que sí, creo que no podemos separar la economía de estos valores, como tampoco podemos separar estos valores de la economía. Todos estamos de acuerdo del valor extraordinario que tiene el factor económico en la vida de los seres humanos. Pero eso no significa que tienen que hacerse como se hace en el capitalismo. En el capitalismo hay no solamente injusticia, hay impiedad. Como lo acabo de ver en el Paraguay, que el presidente Fernando Lugo anuncia que tiene cáncer y los políticos de derecha en las planas de los periódicos manejando que ya no es necesario un juicio político porque ya la Constitución plantea que un hombre enfermo no puede dirigir al país. Hasta ahí llega la impiedad en el capitalismo. Pero en el socialismo no es así, ni puede ser así. Entonces, yo creo que tenemos que cómo llevar de una manera indivisible, inseparable, en el discurso y también en las medidas que hagamos, no puede estar ausente de la promoción de estos valores. Y a partir de ahí, entonces enfrentarnos a las situaciones que necesariamente nos traerán algunas de las medidas, ¿no? Como las personas que van a quedar sin trabajo, la oferta que se hace ahora de cuentapropismo y de nuevas posibilidades. Pero a mí me gustaría que todas estas posibilidades donde se suelten la fuerza productiva para mejorar la producción y la calidad de vida de nuestro país, se haga sobre valores socialistas. Y cuando digo valores socialistas, pudiera decir valores cristianos. Entonces, por ahí va el momento actual en la vida de Raúl Suárez. Muchas gracias, Raúl, y amén. Alabada sea la mano, buena para remediar. Alabado el olvidado en cualquier rincón del mar. Alabado sea el dolor, lumbre de profundidad. Alabado el amor, aunque sea necesidad.